Finalmente sucedió. Han comenzado las instancias de un juicio político, un impeachment del Congreso de los Estados Unidos contra el presidente Joe Biden. En la mañana de este martes, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, obviamente del Partido Republicano, ordenó realizar una investigación de juicio político, mejor conocido como impeachment, en contra de Biden, en un esfuerzo por obtener registros bancarios y otros documentos de la familia presidencial envuelta en un proverbial escándalo de corrupción, como hemos documentado minuciosamente en esta casa desde que publiqué mi documental viral sobre Hunter Biden el año pasado, republicado para quien quiera verlo, y en las sucesivas ediciones del noticiero Innominado junto a mi amigo y colega Nicolás Martínez Laje, por cierto abogado. Hoy ordeno a nuestro comité de la Cámara de Representantes que abra una investigación formal de juicio político contra el presidente Joe Biden. Este es un paso lógico que dará a nuestros comités todo el poder para reunir todos los hechos y respuestas para el público estadounidense. Es exactamente lo que queremos saber, las respuestas. Creo que el presidente también querrá responder estas preguntas y acusaciones, reveló el líder republicano de la Cámara Baja durante una conferencia en el Capitolio de aquel país. That's why today I am directing our House committee to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. This logical next step will give our committees the full power to gather all the facts and answers for the American public. It's exactly what we want to know, the answers. I believe the president would want to answer these questions and allegations as well. El motivo detrás de esta investigación, como dijimos, es Hunter Biden, considerado la oveja negra del clan. De acuerdo con los hallazgos de una investigación realizada por el Comité de Supervisión del Congreso, los negocios de la familia Biden cuentan con una cultura de la corrupción, por lo que se hace un llamado para iniciar este histórico juicio político a un año de las elecciones generales. En otras palabras, Trump le devuelve una cachetada a Joe Biden, que también va a enfrentar complicaciones tribunalicias, y me permito opinar con tanto más sustento que las de Trump de cara a la campaña. Estas son las acusaciones de abuso de poder, obstrucción y corrupción, y justifican una mayor investigación por parte del Estado. McCarthy casi que se disculpa, alegando que no fue una decisión fácil de tomar, dado que independientemente de su partido por quien haya votado, estos hechos conciernen a todos los estadounidenses. La investigación estará dirigida por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer, el presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jim Jordan, y el presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Jason Smith. La decisión de McCarthy representa un revés tanto para Biden como para los demás miembros de la Cámara, incluyendo los propios republicanos, pues diversos funcionarios sentencian que no ha logrado reunir los suficientes votos para proceder con el tema, por lo que decidió abrir la investigación en forma unilateral. En otras palabras, este es un juego que tendrá más consecuencias políticas que jurídicas serias. El portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams, dijo que los republicanos están investigando a Biden hace 9 meses y que no han encontrado evidencia contundente de irregularidades por parte del presidente. Agrego yo, del presidente que recibía sobornos en diamantes de oligarcas chinos, que se llevó documentos clasificados al garage de su casa en Delaware y que literalmente ordenó bombardear lugares que luego reconstruiría en Irak una empresa asesorada y parcialmente administrada por su hermano James Biden. Pero bueno, la política es la política, un juego de máscaras. McCarthy estuvo prácticamente obligado a tomar esta decisión, luego de que Matt Gaetz, representante de Florida, un hombre de Trump, expresara su opinión de que en caso de que se negase a actuar contra Biden debía ser removido del cargo. Recordemos que McCarthy tuvo que negociar duramente para llegar a donde estuvo, y lo hizo con el apoyo condicionado de Trump, que previamente, como acaba de revelar la prestigiosa revista Político, tuvo una discusión privada sobre el impeachment de Biden con sus legisladores más fieles. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? No solo es una revancha de Trump, y a continuación, en el análisis junto a Nicolás, explicaré por qué él tiene muy pocas chances de ir a prisión en las 4 causas que enfrenta. Material exclusivo, así que quédense hasta el final. También se ven beneficiados por este impeachment contra Biden, en el cual saldrán muchos trapos sucios a la luz, que incrementarán aún más su impopularidad. Recordemos que 7 de cada 10 votantes demócratas lo consideran inepto para volver a postular
resolverse en las elecciones del año próximo, los beneficiarios secretos, ocultos, subrepticios de este impeachment, y por lo cual también presumo que podría llegar a haber a algunos votos demócratas en favor del mismo, son 1. Gavin Newsom, el gobernador de California, que como vengo informando casi en forma exclusiva hace meses, encabeza un complot junto a Kamala Harris y Nancy Pelosi para frustrar la candidatura de Biden y ser él el candidato a presidente de los demócratas, hipótesis que ya ha llegado incluso a la CNN, la cadena demócrata por excelencia, como pueden ver aquí. Newsom Time. Retengan este dato y pueden dar fe en los comentarios de cómo he sido prácticamente el único comunicador hispano que aludió a este tema. Pero la segunda posibilidad, el segundo caballito de batalla de al menos un sector del Partido Demócrata que no está conforme con Biden, es la postulación de la ex primera dama Michelle Obama, en la cual creen, por ejemplo, su biógrafo personal, Joel Gilbert, y varias voces conservadoras críticas de la izquierda que sostienen que es el plan hace mucho tiempo. Que como Biden no está en condiciones de enfrentar nuevamente a Trump, la esposa de Barack Obama, de quien hoy también tenemos una noticia bastante caliente, se postule con las mismas condiciones que tuvo Kamala Harris, pero que a ella no le sirvieron para vencer el repudio de la propia izquierda. Michelle Obama, una mujer, perteneciente a una minoría étnica, mucho más joven que Biden, abogada también, aunque no ha ejercido tanto, y con una gran exposición pública y una gran popularidad entre los votantes tradicionales del partido. Así que habrá que estar atentos a estos dos personajes, Newsom y la señora Obama. Los invito a quedarse hasta el último momento porque estaremos tratando otras noticias muy interesantes que realmente valen la pena. Antes de esto, no se olviden de dar like al video, de compartirlo en todas sus redes y grupos, y al terminar, de contribuir al periodismo independiente a través de patreon.com/Nicolás Moraz, la opción unirse de YouTube o los links que figuran en la descripción y en el comentario destacado. De verdad necesitamos tu apoyo. Comenzamos. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Bueno, bienvenido mi querido amigo y copiloto Nicolás Martínez Laje. Muy movida la semanita para Ucrania, para Rusia y consiguientemente para Estados Unidos, y ahora tras el último bombardeo ruso en un mercado en Kiev que dejó una veintena de bajas de civiles inocentes desarmados, Zelensky lo aprovecha como una plataforma para pedir y recibir un nuevo paquete de ayuda militar que venía negociando ya hace un tiempo, en reunión con el secretario de Estado Antony Blinken, ¿verdad? Así es, Nico, ahí está en pantalla el ataque que hacías referencia. Y sí, efectivamente, tenés a Antony Blinken que en su cuarta visita a Ucrania va a analizar, ¿no?, el nuevo paquete de ayuda militar, otra vez, ¿no?, el gasto expandiéndose, lo referente a este conflicto, y además el avance de la contraofensiva ucraniana, que viene un poco demorada, pero esta semana ha mostrado algunos resultados, ¿no?, que hace rato que no tenían buenas noticias al respecto. Y también, un dato no menor, fueron a charlar, a conversar un poco de la futura reconstrucción del país, que como hemos tratado en otra edición, a cargo de los sospechosos de siempre, ¿no?, los BlackRock del mundo y JP Morgan y demás. Así que ahí lo tenés, ¿no?, la fotito protocolar, el saludito. Las declaraciones. Zelensky dijo, nos espera un invierno difícil, siempre, ¿no?, el campo de combate difícil en invierno en esa zona, pero estamos contentos de no estar solos durante este invierno. Lo haremos junto con nuestros socios, dijo Zelensky, agradeciendo a Estados Unidos su ayuda en el sector energético ucraniano, golpeado el año pasado por los sistemáticos ataques rusos. Por el lado de Blinken, la declaración fue: queremos asegurarnos de que Ucrania tiene lo que necesita, no solo para tener éxito en su contraofensiva, sino lo que necesita en el largo plazo para asegurarse de que dispone de una fuerte disuasión. Muy importante esa frase. También estamos decididos a seguir trabajando con nuestros socios mientras construyen y reconstruyen una economía fuerte y una democracia fuerte. Así que ahí tenés, Nico, el encuentro Blinken-Zelensky en Kiev. Aprovecho para comentar
que recientemente realicé una entrevista a quien es el mayor experto en temas militares que hay en YouTube en español, que es Yago Rodríguez, del canal Cosas Militares. Conversamos sobre la actual situación en Ucrania y Rusia. También la amenaza, tema que venimos tratando bastante con vos, latente de Estados Unidos de intervención militar en México, las disputas de recursos entre China y Estados Unidos en América Latina, la posibilidad de un conflicto armado entre Estados Unidos y China. Por cierto, aunque él no lo ve próximo en el corto plazo, sí elaboró una hipótesis de cómo comenzaría y por qué, que es muy interesante. Y además los problemas territoriales entre España y Marruecos cada vez mayores en el contexto de la gran crisis africana y la proliferación de dictaduras prorrusas, que también lo venimos tratando. Así que les recomiendo mucho esa entrevista con un auténtico especialista en tema militar. Es muy interesante verlo desde ese costado, que estará al final de este programa para que puedan verla. ¿Qué más tenemos, Nico? Bueno, siguiendo un poco con la geopolítica, ¿no? Relacionado a Estados Unidos también, tenemos el comienzo de la cumbre del G20. Algo que, permitime señalar, ¿no? Pero tanto los BRICS, en su supuesta oposición, como el G7, ¿no? OTAN, etcétera, todos apoyan que el G20 sea el lugar, digamos, clave de reuniones y toma de decisiones, ¿no? Pero bueno, Joe Biden llegó a la India y se reunió con el primer ministro Narendra Modi. El presidente norteamericano fue recibido este viernes por su par indio en la residencia oficial, un socio clave de Estados Unidos con el que firmó en 2020 un acuerdo en materia de defensa para inclinar la balanza frente a China. Recuerden que lo hemos hablado, vos lo has desarrollado en particular bastante el tema ese penduleo, ¿no? Esa inclinación de la India, que parecería más inclinada ahora hacia el lado de los Estados Unidos con mucha claridad, ¿no? Como dijiste, qué raros son los BRICS. Son muy Putin raros. no puede ir a la cumbre de los BRICS porque lo detienen en Sudáfrica. Ya estaban incorporando a Arabia. Arabia le dijo, no muchachos, también vamos a ver acá que Arabia se expande muy contenta, ¿no? Los sauditas por Occidente, y bueno, la India se lleva mejor con Estados Unidos que con China. En fin. Bueno, pero vos fíjate también, ¿no? Cómo se va armando el tablero para... yo también la recomiendo la charla que hiciste referencia antes, la estuve viendo, y la verdad muy interesante la hipótesis de lo que pasaría con Taiwán y la reacción china frente a ese conflicto, y también el rol, ¿no? que preveía el entrevistado respecto a la posición de Estados Unidos en Latinoamérica, ¿no? Sobre todo. Pero fíjate, ¿no? Dice, en la declaración conjunta de Modi y Biden, el primer ministro Modi y el presidente Biden reafirmaron la importancia del Quad, la alianza formada junto a Australia y Japón, para apoyar un Indo-Pacífico libre, abierto, inclusivo y resiliente. Las palabritas de moda, ¿no? Señalaron ambos líderes. Y también ha acordado Biden que Washington apoya a que la India se convierta en miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es uno de los pedidos que también hacía Modi la semana pasada, ¿no? Que hablaba respecto a este nuevo orden que está surgiendo. Capaz que esa es la hipótesis mía, ¿no? Veremos cómo se va desarrollando, pero capaz que la presión o digamos la excusa de los BRICS es llevar adelante esa transformación que le sirve a un espacio mucho, ¿no? Como hablábamos fuera de cámara, el rol de las élites bancarias y demás. Esa transformación globalista, digamos. Pero acá está, ¿no? Con el pedido de la India de sumarse al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que Brasil también está presionando para ocupar ese. Claro, pero Brasil, a través de los BRICS, que no le garantizan absolutamente nada, pero la India a través de Estados Unidos. Y hay unos incentivos y unos intereses militares conjuntos entre Estados Unidos y la India muy grandes, porque no es ni siquiera que la India lo busque, es lo que se dio, es lo que tocó. Tienen esa enorme frontera con China en permanente disputa hace décadas. Son dos potencias regionales en fricción por el sudeste asiático, donde Estados Unidos también tiene excelentes vínculos, hay que decirlo. Y fíjate cómo se plantea incluso el Indo-Pacífico, donde India prefiere abiertamente que sea una zona controlada por la Armada norteamericana que por la China. Están condenados al choque con China. Es un tema que va a ser central porque son los dos países más poblados del mundo. India el que más hoy. Superó a China, lo cual fue todo un evento histórico este año.
Claro, y aparte no quiero dejar de comentar algo de hace 2 ediciones, ¿no? Que mencionamos la disputa territorial que hubo con China por unos mapas que habían salido, que esas tensiones son las que hace que Xi Jinping no vaya a esta cumbre del G20, ¿no? Después lo hablaremos. Se está degradando mucho la relación entre China e India. Increíble como los ignorantes en geopolítica dicen BRICS, 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 pero es increíble, ¿no? O sea, es una de las pugnas centrales, donde como yo te digo, hay una pugna además que es autónoma. Obviamente los norteamericanos van a tratar de sacar todo el beneficio que puedan de esto, lo están haciendo, lo estamos viendo, pero tiene su propia dinámica. Y hasta te diría incluso que va más allá de la voluntad del propio Modi o el propio Xi Jinping, porque en las corporaciones industriales chinas siempre temieron algo que se está empezando a ver, que es la deslocalización de grandes capitales que invirtieron ahí a la India. China creció mucho cuando podía ofrecer mano de obra industrial capacitada barata, ya no es tan barata, ya las condiciones de inversión no son tan favorables, tanto por las tensiones geopolíticas como por la crisis interna, la burbuja inmobiliaria y temas que vos has abordado hace mucho. Y en cambio en la India todavía hay una ventaja comparativa muy grosa. Entonces, el horizonte de crecimiento de la India, que es un país bastante más pobre y desesperado por crecer, es arrebatarle mercados a China. O sea, por donde lo mires, ahí hay una pelea, hay un enfrentamiento, hay una competencia que no puede ser menos agresiva de lo que ya está haciendo. Bueno, ¿qué más tenemos, Nico? Sí, solamente apuntar el último párrafo, ¿no? Que lo apoya esto que estás diciendo, ¿no? Que se comprometieron a trabajar en el suministro de semiconductores y tecnología aeroespacial, que en particular los semiconductores es una de las grandes peleas que tiene Estados Unidos con China, ¿no? Y también, antes que decíamos estos intereses supraestatales por arriba, la influencia del señor de Microsoft, ¿no? El señor Gates en la India, sobre todo con los sistemas de identificación y demás, es fenomenal, ¿no? La relación que tiene con Modi y compañía. Así que bueno, avanzando. La violencia se dispara en Chicago mientras su alcalde demócrata aboga por reducir el número de agentes, publica La Gaceta, ¿no? Dice, durante los primeros 8 meses se han cometido 51.000 delitos graves en Chicago. Fíjate, dice, el robo es una ocupación en auge en Chicago y se entiende. La probabilidad de que te detengan y si te detienen, de que te condenen, roza ya el nivel 0 con el nuevo alcalde demócrata Brandon Johnson, quien no es partidario de castigar los robos, ¿no? Y esto se suma a una tendencia que hemos visto en San Francisco, en Nueva York, en Los Ángeles, distintas ciudades, ¿no? De los Estados Unidos que están avanzando en esta locura, ¿no? De mirar para otro lado ante hurtos y demás, ¿no? Ahora fíjate, la policía desmoralizada y acosada, ¿no? Una tasa de arrestos de 1 de 20, una tasa altísima de delitos no denunciados y un coeficiente penoso de atención del servicio de emergencia policial. Estos son la realidad de Chicago, que dice, ¿no? Fíjate que la policía de Chicago no responde a más de la mitad de las llamadas al 911, ¿no? Entre reducción presupuestaria y falta de apoyo político, el delito se Bueno, dispara. igual, Sí, policía desmoralizada y tal, la policía norteamericana es brutal. Sigue existiendo una práctica insólita, casi un invento americano que se llama Pliver Jane. ¿Vos la conocés? La retrata, por ejemplo, John Grisham, famoso abogado, el escritor, sí. pero es un hecho, y de hecho está Project Innocence, que es una asociación de derechos humanos que trabaja fuerte este tema. A vos te multiplican cargos ficticios los policías norteamericanos de manera deliberada y sistemática para que vos obligarte a aceptar alguno del cual no tenés ninguna responsabilidad. Pero, por ejemplo, te acusan falsamente de haberte pasado un semáforo en rojo. Vos decís, no lo hice. Y te dicen, bueno, entonces, resistencia a la autoridad, un policía se sale del testigo al otro, dicen que les trataste de pegar, de escupir, que te trataste de dar a la fuga, te ponen 12 cargos encima. No tenés la posibilidad económica, material, ni temporal de defenderte ante eso y decir, no, listo, acepto el primer cargo, que era falso. Y los tipos mejoraban así las estadísticas. Sigue pasando en muchísimos lugares de Estados Unidos, así encierran gente inocente. También siguen estando las leyes por las cuales te fumaste un porro en una plaza sin hacerle daño a nadie y te meten 10 años en la cárcel,
un pibe que hizo un dibujo contra la maestra, lo meten en una correccional porque es un negocio carcelario. Y ese es el contraste increíble con esto. Al mismo tiempo te están legalizando los robos, con lo cual te están diciendo, podés ir preso por muchísimos delitos inexistentes, delitos sin víctimas, podés ir preso por algo que no cometiste, además. O sea, siendo inocente, pero los delitos contra la propiedad están bien, están permitidos. O sea, robar está perfecto. Todo lo demás, que nunca debería haber sido perseguido por la ley, sigue siendo perseguido por la ley. Es el mundo del revés. Pero es así. Es así. Mirá, para distender un poco antes de pasar a lo picante, ¿no? El mundo al revés. Mirá, Lady Gaga afirma que el capitalismo destruye a las mujeres, mientras que ella posee 300 millones de dólares de patrimonio, ¿no? Además de una familia acomodada, ¿no? Dentro de... Yo este dato no lo sabía, que su padre era dueño de una compañía de internet, ¿no? Y su madre dirigente de Verizon, el mayor operador móvil de Estados Unidos. O sea, ahora vamos a lo que hace respecto de las mujeres y esto y lo otro, pero qué curioso que mucha de la gente que llega, ¿no? Y que vos has hecho documentales, Leonardo DiCaprio, y mucha de la gente que llega a lo más alto, digamos, de la exposición, siempre hay conexiones que, viste, como que no hay ninguna, la historia que te venden de que aparecen de la nada y que es una pobre artista. Algunas personas sí, realmente prosperaron a partir de su talento, pero otros no. Y estos inventos, además estos inventos del pop, está mi documental sobre Bad Bunny, que ese ya es increíble, ese es un chico con problemas de alfabetización, entre otras cosas, que lo convierten en una mega estrella y lo hacen unos ex militares chavistas y luego el experimento lo hereda a la Open Society de Soros, es una operación de marketing fenomenal. Esta chica debe ser parecida también. Pero bueno, otros se hacen, ¿viste? Yo hice el documental de Madonna y Madonna, y es verdad que empezó un poquito difícil, ¿no? No nació en cuna de oro. O sea, también se van haciendo así. Van adquiriendo por imitación, para ascender, las características ideológicas, políticas, manipulativas, hasta esotéricas, en muchos casos, de el entorno, ¿no? Ahora, me gustaría escucharla a la señorita, si podés poner ahí el video que lo escuchemos de ella. Patriarchy and capitalism, like, destroy women all the time. Like, just... It ruins us. Menos mal. It ruins us. Bueno, pensar en la alternativa, ¿no? O sea, ¿cuál era el rol de la mujer en la Unión Soviética? ¿Qué decían Marx y Engels de las mujeres? Que tenían que formar parte de la comunidad de bienes. O sea, nunca ha quedado pero tan bien el verbo cosificar como a las opiniones que tenían estos sujetos monstruosos. Pese a que después escribía Engels con su única fuente, que era un antropólogo de principios del siglo XIX, que antes las sociedades eran matriarcales, pero además eran primitivas. Eso es lo que dicen el origen de la familia, la sociedad y el Estado. O sea, son abiertamente machistas, además de que son terriblemente homófobos, cosa que no eran los liberales de la época, que son los padres de la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, como por ejemplo Stuart Mill, pero en general, y también de los gays y de las minorías sexuales. Con lo cual, si el capitalismo la trató tan mal que le dio 300 millones de dólares, la convirtió en un ícono de un género musical, una figura artística renombrada, de influencia internacional, no sé, me parece que... ¿qué le queda, no? ¿Qué le queda a las mujeres que vivieron? Tuvo el privilegio de cantar para la toma de posesión de Biden. Claro, ella se llama Germanotta, creo que es el apellido, como Madonna es de sangre italiana. ¿Cómo era la situación de la mujer en el Imperio Romano? Las únicas mujeres en el Imperio Romano que tenían derechos, bastante socialista el sistema del Imperio Romano, además en lo económico, que tenían derechos, las únicas que tenían libertades, autonomía, que no estaban obligadas a responderle a su marido como si fuera su dueño, eran las que estaban inscritas en el censo de rameras, con lo cual la profesión más antigua además les otorgaba libertades, ¿no? Y cierto prestigio social. ¿Le gustaría vivir ahí a Lady Gaga, donde viviría su tatarabuela romana? No sé. En fin. Bueno, no nos adelantemos a los trabajadores en esos rubros porque vamos una bomba, ¿no? Pero tengan paciencia. Paciencia, pues no se puede mostrar tan rápido. Por eso, amigos, hay que quedarse hasta el final de estos videos que siempre les deparamos sorpresas. Ahí está. Mirá la foto, ¿no? Ese porte
de un abonado a este ciclo Hunter. Vos sabés que yo soy fan, la verdad, de Hunter, ¿no? Que para mí debería ser el candidato demócrata. Vamos a ser breves Más esta que vez. de Lady Gaga, ¿no? Lady Gaga nunca, no me ha gustado mucho la música de ella, me llamaba la atención los videos, ¿no? Eran bastante llamativos desde el aspecto simbólico y demás, pero hubo una tendencia en esos años cuando se hizo famosa Lady Gaga que muchas de las cantantes de música pop tuvieran ese tipo de videos, ¿no? Con una simbología bastante, ¿no? Del diablo, ¿no? Satanista y demás. Pero me llama la atención también cómo han desaparecido prácticamente las cantantes de esa época, ¿no? Rihanna, Lady Gaga, ¿quién más? A ver, no sé. Yo me acuerdo cuando Assange lo detienen en la embajada, Lady Gaga va a jugar a ser activista de derechos humanos a la embajada y le hace una entrevista, no sé si ya era Instagram o Facebook o para qué red social. Es genial, una de las tantas escenas donde ese documental es genial por Assange, no por la directora Laura Poitras, documental que tiene Laura Poitras sobre Assange. Assange está así como diciendo, esta estúpida no puede ser tan... No puede ser. O sea, esto no puede estar pasando. Y dice, ¿cuál es tu color favorito? Le pregunta Lady Gaga al tipo que está encerrado por haber hecho la mayor investigación periodística sobre crímenes de guerra de todos los tiempos. Y el tipo dice, a ver, mi color preferido, ¿cuál es tu comida preferida? No lo sé. Bueno, ¡basta! Dejen esta estupidez. Se para Assange, se vuelve loco y dice, pero no puedo estar perdiendo el tiempo en esto. Es una escena hermosa del documental sobre Assange de Laura Poitras y la otra tontita diciendo, ¿por qué no te pones esta otra remera? ¿Por qué no me decís tal cosa? O sea, increíble, ¿no? O sea, la banalidad, el choque entre la banalidad y lo sublime, ¿no? Entre lo heroico y lo más prosaico en el peor de los sentidos. Sigamos. Lady Gaga también tiene un documental en Netflix. Tiene un documental que me acuerdo ahora, mi esposa, ¿no? Que me llamó la atención el comentario que hizo cuando lo vimos, pues a ella sí le gustaba la música de Lady Gaga, que me decía, es insoportable. Esta mujer, pobre, claro, no tiene novio, se le escapan todos, porque realmente está todo el día llorando y quejándose y esto y lo otro, no con los sentimientos muy a flor de piel, digamos, ¿no? Pero bueno, decíamos, los fiscales buscarán finalmente la acusación formal para Hunter Biden por la posesión, ¿no? de armas de fuego antes del 29 de septiembre, así que parece que se le empieza a complicar el tema, ¿no? Después de caído el acuerdo y la jueza que intervenía lo volteó, ahora sí los fiscales federales planean pedirle al gran jurado que finalmente, que se formó para esto, que lo acuse a Hunter Biden, ¿no? Recordarás que hace un tiempo se había nombrado un fiscal especial para investigar toda esta situación. Parecería que al final no se retrasó, como se especulaba en ese momento, sino que al contrario, se aceleró el tema de Hunter. Así que bueno, sigue la saga y veremos cómo termina. Y hablando de los Biden, ¿no? La semana pasada mostramos los Bidenomics, la presentación bizarra con la filmina que hizo. Bueno, acá a la derecha diario dice el déficit fiscal de los Estados Unidos alcanza el nivel más alto sin estar en guerra en toda su historia, ¿no? Y no voy a entrar en los números y demás para no meternos ahí, pero simplemente señalar esto. Ojo con el tema, ¿no? Porque coincido con vos que Estados Unidos se ha movido inteligentemente y le quedan muchos años de dominio, ¿no? Pero ojo con el tema de la deuda estadounidense. Se está disparando a niveles realmente que hasta ya Jerome Powell de la Reserva Federal lo ha dicho públicamente, una declaración rara de niveles insostenibles de deuda. Y eso significa más dólares emitidos, ¿no? Y a la larga le pega de lleno al valor del dólar, ¿no? Así que bueno, eso respecto a las Bidenomics, ¿no? Que a algún lado vi a Financial Times diciendo Biden va a vender este concepto al G20, ¿no? Con un poco de escepticismo al respecto, ¿no? Del resto de los panelistas. Bueno, Alexander Soros, que ya hemos dicho, ¿no? Heredero del imperio, se prepara para la batalla contra Trump. Una victoria maga sería peor para la Unión Europea. Qué curioso, ¿no? Ese punto de vista, cuando habíamos mostrado que teóricamente la Open Society estaba replegando posiciones en Europa. Dijo, en una declaración hecha en una entrevista a Político sobre sus planes, George Soros, ¿no? Y ha dejado claro que no van a dejar que Trump sea el próximo presidente de los Estados Unidos, al menos no sin luchar con toda la fuerza de sus fundaciones
y alianzas. Refirió, como alguien que pasa hasta la mitad de su tiempo trabajando en el continente europeo y cree que el expresidente estadounidense Donald Trump, o al menos alguien con sus políticas aislacionistas y antieuropeas, acabará siendo el candidato republicano, creo que una victoria republicana a lo MAGA en las presidenciales estadounidenses del próximo año podrían al final ser peores para la Unión Europea que para los Estados Unidos, confiesa Alexander Soros en el artículo, ¿no? Un resultado así pondrá en peligro la unidad europea y socavará los avances logrados en muchos frentes en respuesta a la guerra en Ucrania. Así que ahí lo tenemos a Alex Soros, ¿no? Bien metido en el mundillo político, como él dijo, ¿no? Que no era afín a las finanzas como su padre, sino a la política. Curioso también, el otro día vi un ratito de un video de Amos del Mundo donde él estaba conversando, creo que en el foro de verano de Davos. Era terrible el nivel de expresión oral del sujeto, era verdaderamente lamentable, precario. El padre es William Shakespeare al lado de él, sin ser un hablante de inglés nativo. De hecho, siendo el primer hablante nativo de Esperanto, pero bueno, habiéndose instruido en húngaro en sus primeros años de vida. George Soros es Séneca al lado de él. Este es, ¿cómo era el hijo díscolo de Marco Aurelio? Increíble. Bueno, cómodo, no estoy seguro. Cómodo. Ya me dirán. Bueno, Estados Unidos condenan a 22 años de prisión a Enrique Tarrio, el líder de los Proud Boys que asaltaron el Capitolio, ¿no? El militante de origen cubano es el integrante con mayor pena de cárcel en el ejército de Trump, ¿no? El proceso de reconversión de la organización que encabezaba, dice Clarín, ¿no? Así que tenés para el líder de esta organización de 22 años de prisión por ser el líder último de la conspiración que acabó con el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Dijo el juez de la corte que juzgó, dijo, ese día se rompió nuestra tradición ininterrumpida de transferir pacíficamente el poder. Dijo el juez Timothy Kelly sobre los desórdenes que pusieron en riesgo el traspaso de la presidencia a Joe Biden, ¿no? Ahora, acá tenemos del debate, ¿quiénes son estos muchachos, no? Curioso, ¿no? El líder cubano, fundado por un periodista canadiense, jugándola de nacionalistas y entre otras cosas, Sí. ¿no? Estos muchachos. Es normal igual. Acordate que Hitler era austríaco y no alemán, Bonaparte era corso y no francés, Stalin era georgiano y no ruso, y Putin. Por ahí van los tiros también. Después se quejan de cómo se percibe la gente, ¿no? ¿Viste? ¿Viste? Bueno, digamos que estos canadienses y cubanos se percibían como nacionalistas estadounidenses. Unos verdaderos fachos, pero o sea, a estos sí que les va el adjetivo fascista y lo toman con cierto orgullo. Yo los he escuchado decir literalmente que las mujeres deben limitarse a ser amas de casa, todas las teorías conspirativas repudiables sobre cuestiones étnicas que caben, totalmente islamófobos, por momentos antisemitas, partidarios de la acción violenta, gente muy retorcida, con características que no tiene el propio Trump, porque Trump ni es racista, ni es misógino, ni es homófobo, pero alberga a estos sujetos marginales, y así les fue. Políticamente es un negocio para la derecha poder contener a la ultraderecha. Porque tenés más volumen político, tenés más votos, tenés más capacidad de movilización hasta cierto punto. Porque si te tocan estos chiflados que después van a cometer actos vandálicos, actos violentos, actos criminales, etcétera, bueno, vos vas a ser el responsable en gran medida de lo que ocurra y es lo que le está pasando exactamente a Trump. Quiero comentarte una cosa igual sobre la cuestión de Trump, que entre sus muchísimos errores está el de, mira, ahí tenés, no admiten mujeres, el de tener estos lúmpenes, a estos delincuentes en su órbita de militancia, que es lo siguiente, vos sabías que por un fallo de la Corte Suprema bastante reciente, del año 2020, cuando se te acusa de un delito grave, no podés ir preso ahora, esto es la legislación federal americana, jurisprudencia ineludible, si no tenés unanimidad del jurado. ¿Sabías eso, Nico? Es una revolución jurídica eso, garantista, en favor de los acusados, que se va a tornar muy beneficiosa para Trump. Los dos juicios donde Trump está más complicado, porque no se pueden poner
en el mismo lugar las 4 acusaciones. Una es la demanda civil por difamación de la mujer esta en Nueva York que dice que la atacó en los 90, pero es civil, no es por el ataque, sino por lo que se dijo después. La segunda, que también es prácticamente irrelevante, es la de los fondos de campaña para sobornar a la actriz porno Stormy Daniels. Ahora, las dos que importan son la de la ocultación de documentos clasificados, en la cual debería caer claramente Biden también, pero básicamente el agravante que opera contra Trump es el hecho de no haber colaborado, no haber querido entregarlos todos, haberlos retenido ilegítimamente una vez que el gobierno se los requirió. Pero la más importante es la del Capitolio, es la más importante. Que el fiscal eligió no acusarlo por instigar los actos violentos. Cuidado, el fiscal consideró el discurso de Trump donde dijo vamos a pelear como si estuviéramos en el infierno, pero dijo marchen pacíficamente. El tipo tuvo, por lo menos en eso, la ecuanimidad de decir, si Trump dijo marchen pacíficamente, va a estar difícil decirle a un jurado que instigó a que maten, a que entren violentamente en el Capitolio, etc. Entonces eso no es de lo que se lo acusa. Se lo acusa de la interferencia electoral. La cuestión de Georgia, de haber querido obligar a Pence a proclamarlo presidente a él, y es una acusación gravísima. Es grave, sí. Pero ninguno de esos casos, de esos dos casos, que son federales, que son los más graves, el de la ocultación de los documentos y el de la interferencia electoral, graves por la condena que se juega, estamos hablando de 500 años de cárcel, sobre su cabeza, podría ser sentenciado si no existe un voto unánime del jurado. O sea, en el primero, documentos clasificados, se vota en Florida, o sea, el jurado van a ser 12 ciudadanos americanos de Florida, elegidos teóricamente al azar, y ahí la jueza es presumiblemente pro-Trump, es una jueza republicana la que va a presidir, pero bueno, va a elegir el jurado y es un estado súper pro-Trump. Es un estado recontra pro-Trump, es el estado donde vive Trump, por eso de hecho, por el tema de Mar-a-Lago y que los documentos estaban en Mar-a-Lago, se lo juzga ahí, así que ya ahí lo puedes dar completamente indemne, ¿no? Va a salir libre, lo pueden anotar. El del Capitolio es más complicado. ¿Por qué? Porque es Washington, D.C. Es el distrito más anti-Trump que existe. Es un distrito donde Biden sacó el 70% de los votos, donde los terceros candidatos sacaron los mejores resultados de todo el país y donde Trump sacó poquito más del 10%. Increíble. La capital de Estados Unidos, mientras sacó 40 y pico, 46, 48 en el resto del país, según los resultados oficiales, en Washington sacó el 12%, 11%. Así que hay un jurado, 12 ciudadanos de Washington, hay un margen de maniobra para que los 12 sean anti-Trump, ¿no? Pero bueno, hay un margen de maniobra, hay. Pero se supone que es al azar, así que uno debería haber, un trumpista, estadísticamente, tendría que haber. Hay que ver si el tipo aguanta, ¿no? Y es firme y se queda, ¿no? Se sostiene en su postura y eso determina que no haya un voto unánime. Ahora, Nico, estos juicios se van a desarrollar en plena campaña. Se van a estar desarrollando en mayo, en junio, en julio. O sea, el año que viene va a ser extraordinariamente apasionante porque existe la posibilidad de que Trump, aunque no es tan grande, existe la posibilidad de que al menos temporalmente lo metan tras las rejas. Y como viene siendo la dinámica, él lo va a aprovechar. Se aprovechó la foto de la detención temporal en Georgia para el fichaje, la lectura de cargos y tal, al máximo. Imagínate cómo va a aprovechar estar tras las rejas. Lo que vos venías diciendo, ¿no? El candidato con el mono naranja. Sí, va a ser un año apasionante y seguramente vamos a estar ahí, ¿no? Con otra temporada del Noticiero Innominado. Por supuesto. Simple, antes de pasar a otra nota, un comentario, ¿no? Antes decía cómo se percibían, les molesta cómo se percibe la gente, ¿no? Proud, el orgullo, ¿no? Prohibida a las mujeres. Yo visitaría un psicólogo, ¿no? Me parece que hay algunas cosas reprimidas en estos muchachos que... En fin, Trump dice que no podía despedir bueno, ya saben, pueden leer ustedes, ¿no? Pero agrega que el señor no fue un actor importante en la administración durante 2020, ¿no? Todo esto lo dijo en una entrevista. Menos mal. ¿No? Unas declaraciones que sorprendieron, realmente se viralizaron bastante, ¿no? en internet, porque mirá si no fue importante. Prácticamente el mundo se guiaba por muchas de las cosas que decía el experto, ¿no? Todo esto viene en una entrevista que dio ante el locutor de radio conservador, Hugh Hewitt, ¿no? Que le preguntó
por qué el señor ¿no? El encargado de las políticas de 2020, permaneció en la Casa Blanca, en la administración, pese a todas las críticas y demás. Y Trump contestó. En primer lugar, no tenía permitido, ¿no?, despedirlo. Es un funcionario público y no lo podía despedir. Que esto es cierto. La legislación americana prohíbe, o al menos complica bastante el proceso de que puedan despedir a un funcionario de carrera de su cargo, ¿no? Dice, pero olvídalo, porque no necesariamente me guié por todo. Este señor, ¿no?, dijo muchas cosas y yo no las hacía. En muchos casos, ¿no?, tampoco fue un actor muy importante en mi administración. No sé, es bastante discutible, ¿no?, si fue un actor importante o no. Me parece que muchas de las cosas que pasaron en ese tiempo fueron responsabilidad de este señor, ¿no? Curiosa realmente las declaraciones de Donald Trump al respecto. Pero más curioso lo que vamos a mostrar ahora. La Derecha Diario. Un hombre denunció haber sido contratado por Obama, bueno, para pasar un buen momento, como decía ahí la nota. Recordarán que hace un par de semanas también tratamos, ¿no?, la nota del biógrafo de Obama que decía que había algunas dudas respecto a sus inclinaciones, ¿no? Bueno, ahora resulta que ante Tucker Carlson apareció Larry Sinclair, un hombre que desde el 2007, hace un montón de tiempo, afirma que en el año 1999 pasó un momento desenfrenado a los ojos bien cerrados, podemos decir, con el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ¿no?, en un relato bastante extenso y bastante detallado, donde indicaba, ¿no?, que en la ciudad de Chicago, en un día que estaba libre, bueno, lo contactaron con un joven Barry, ¿no? Y entre va y viene, ambos decidieron divertirse, ¿no?, consumir algunas sustancias y, bueno, darse apasionados besos, ¿no?, llegar a tercera, cuarta base, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Así que un escándalo tremendo, ¿no? Nuevamente Tucker Carlson explotando la red X. Vos fíjate, se refirió también a Donald Young, ¿no?, que también persona que partió misteriosamente, ¿no?, con 8 agujeros, digamos. Lo había contactado hace un tiempo para decirle que la campaña de Obama no iba, en su momento, ¿no?, la campaña presidencial, no iba a reconocer ninguno de estos hechos, ¿no? Lo había amenazado con que se callara. Y después este señor Young también partió, como tantos dentro del círculo Obama, Clinton, ¿no?, que han, bueno, abandonado este mundo de una forma llamativa. Así que bueno, ahí lo tenés con una nota complicada para esta plataforma. Larry Sinclair revelando un poco de... ¿no? Y te acordás que en algún momento dijimos, ¿por qué siempre llegan los peores, no? Y bueno, mirá las acusaciones que hace este muchacho respecto al expresidente Obama. No comments. No comments. Mejor, ¿no? Vayamos a Europa. Tenemos, ¿no? Puigdemont quiere controlar la inmigración que importó y fomentó Pujol, ¿no? Y acá, fíjate cómo semana tras semana, cuando hablamos de España, ¿no?, cuando hablamos de España una y otra vez, los separatistas van ganando terreno, avanzan, ¿no?, en toda esta lucha de Sánchez para aferrarse, ¿no?, al poder. Realmente está llevando un terreno peligroso, ¿no?, a la situación de España. Pocos lugares Sí. del mundo occidental hay tanto racismo, repudiable racismo, como en Cataluña. Estos tipos son herederos son la derecha catalanista filonazi, y la izquierda no es mejor, la izquierda catalana no es mejor para nada, eran tiratiros y mata inocentes y demás en la época de la guerra civil, etc. Pero lo interesante es que más allá de esta particularidad, que son profundamente xenófobos, que tratan mal a los españoles de otros orígenes, como por ejemplo le llaman los charnegos, a los que son por ejemplo hijos de andaluces o de gallegos o de madrileños que fueron a Cataluña, y que le dan una impronta tan excluyente al soberanismo catalán o al independentismo catalán, que te hace dudar como liberal si esa secesión va a ser buena o no, porque ya sin secesión te multan, te cierran el negocio si no tenés el cartel en catalán o si lo tenés, por ejemplo, en castellano. O sea, no es algo que puedas decir en esa causa hay una aspiración de libertad particularmente noble, por lo menos no que yo la vea. Pero más allá de ese contexto particular, hay que considerar que Pujol incentivó la migración como la
incentivó a Aznar, que era el gobernante español del PP, de derecha, de fines de los 90 y principios del siglo XXI, porque era necesaria y jugó un papel clave en el crecimiento económico. Además es moral, es inmoral restringir la migración. No nos hemos cansado de decirlo, vos y yo, frente a todas las mentalidades cuadradas que no pueden entender que las fronteras son abstractas. Pero en ese caso la fomentaban además porque era útil y era necesaria. Y ahora, si vos mirás los problemas que hay, por ejemplo, de desempleo, de gente que cobra el paro, que vive del Estado, que vive del trabajo ajeno, que recibe prestaciones y beneficios del estado de bienestar, son españoles y nativos en su inmensa mayoría. Son catalanes nativos los que están en Cataluña, no son los inmigrantes que tienden a buscarse la vida y a trabajar duramente. Y si hay algún inmigrante, son inmigrantes reconocidos, los que cobran el paro o el cheque y viven del Estado sin trabajar, argentinos o de otras naciones que consiguieron la ciudadanía española. O sea, son, como les gustan a ellos, de tez clara. O sea, los que no son de tez clara trabajan y muy pocos son los que delinquen. Alguna vez mostramos también el gráfico de que la mayoría de los delitos, en proporción a la cantidad de migrantes y nativos, la mayoría de los delitos los cometen los nativos. El sesgo opuesto es el sesgo que nace del mismo prejuicio fascistoide que tienen los Proud Boys de Trump, pero los fanáticos boxeros españoles. Bueno, en fin. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.